Historia quiere decir aquí o tiene dos sentidos. Por un lado, la historia se refiere al estudio o conocimiento científico de hechos pasados, del pasado mismo. Y en otro sentido, historia significa no ese estudio, sino el pasado mismo, el objeto de manera ontológica de esa ciencia. Esta distinción es importante para comenzar con el texto. El texto comienza con un prólogo y una frase de Goethe, el gran poeta y literato alemán, donde dice: por lo demás, detesto todo lo que no hace más que instruirme sin aumentar mi actividad o vivificarla. De nuevo, vemos esta valoración de la vida, este aspecto de vivificar, lo que vivifica, y también una cierta crítica a la educación o enseñanza, que es mera erudición y que no vivifica en los hombres, que se basa solo en la acumulación de datos, en la memorización de datos y de conocimientos. Todo saber, todo conocimiento que no nos lleva a la acción es para Nietzsche estéril e inútil. Y necesitamos otra concepción y otra manera de ver el saber histórico, otra forma de concebir la historia. Es cierto que necesitamos historia, pero la necesitamos de otra manera que el ocioso paseante en el jardín del saber, aunque con aire de superioridad mire con desdén nuestras necesidades y apremios toscos y torpes. Esto significa que la necesitamos para vivir y actuar, no para apartarnos cómodamente de la vida y de la acción, ni para adornar una vida egoísta y una acción cobarde y mala. Queremos servir a la historia solo en la medida en que ella sirve a la vida, pero hay un grado de practicar la historia y una valoración de la misma en que la vida se atrofia y degenera. Un fenómeno cuya comprobación en los extraños síntomas de nuestro tiempo es ahora tan necesaria como acaso dolorosa. El ser humano, por el contrario, se resiste a la gran carga, cada vez mayor del pasado, que lo aplasta, lo doblega ladeándolo, le dificulta el paso como un fardo invisible y oscuro que, a veces, puede negar en apariencia y lo hace con mucho gusto en el trato con sus semejantes, para despertar su envidia. Por eso se emociona, como si evocase un paraíso perdido, al ver al rebaño paciendo o en confiada intimidad al niño que no tiene aún nada pasado que puede negar y juega por entre las cercas del pasado y del futuro en venturosa ceguera. Y sin embargo, su juego se le ha de interrumpir. Demasiado pronto será sacado del olvido. Entonces aprende a comprender la palabra érase una vez, ese santo y seña con el que lucha, el sufrimiento y el hastío acometen al ser humano para recordarle lo que es en el fondo su existencia, un imperfectum que jamás llegará a la perfección. Aquí vemos la idea de que en realidad quizás Nietzsche no niega la necesidad que tenemos de un saber histórico. El mismo Nietzsche reconoce que los seres humanos necesitamos la historia, somos animales históricos que cuentan de generación en generación lo que nos ha sucedido y nos ha llevado a ser lo que somos. Esto nos hace tener un sentido histórico de nuestro momento y del lugar que ocupamos, y no creo que los hombres puedan carecer de ello. Los dibujos en las cavernas de los primeros hombres muestran hasta qué punto el hombre busca contar su historia a través de imágenes, de grafos, de historias, de mitos, etc. El problema de la historia, en tanto relato o saber histórico, está en lo que nos causa o nos impulsan esos relatos. Al final, este sentido histórico, exaltado en su máxima potencia, dice Nietzsche, provoca daños. Y si se dedica a la contemplación pura y abstracta,
inmoviliza, petrifica al hombre. Este rechazo de la historia, del sentido histórico moderno, representa el carácter de intempestivo del texto, del escrito, porque está fuera del tiempo, porque presenta de una manera negativa un rechazo de la historia como saber, cuando en la modernidad es la época de la exaltación de la historia, del sentido histórico del progreso. Nietzsche, antimoderno, ya se encuentra en este punto más allá del bien y del mal de la modernidad, al negar algo que es una convicción muy arraigada en la conciencia de su tiempo, utilizando un lenguaje de psicólogo y a lanzar un diagnóstico al respecto. A eso es lo que podemos ver también en el texto. Nietzsche percibe claramente el sentido histórico como síntoma de la decadencia cultural del hombre. Comienza contrastando dos formas de hacer historia, dos formas de historia. La forma histórica del hombre y la forma de vida del animal, que es ahistórica, o sea, no histórica, con una referencia a Leopardi y a una metáfora sobre un rebaño que pasta en la montaña. El rebaño pasta y hace lo mismo todos los días en un espacio reducido y no siente ni melancolía ni hastío por la cotidianeidad y la repetición de su existencia. ¿Por qué? Porque el animal olvida. Para el animal todo es nuevo cada vez y no genera recuerdos, al menos a largo plazo, porque ningún animal, seamos aristotélicos, o como diría Aristóteles, ningún animal podría vivir sin recordar ciertas cosas mínimas, dónde está el alimento, de qué cosas huir, etc. Lo que nadie podría vivir de esa forma, ¿no? Pero al menos a largo plazo los animales no recuerdan, olvidan. Probablemente si los animales pudieran recordar la monotonía de sus acciones, podrían llegar a sentir ese hastío y melancolía que genera la existencia para el hombre. El animal vive en ese instante, que surge el instante de la nada y desaparece en la nada ese mismo instante. Mientras que nosotros, los hombres, recordamos y envidiamos, dice Nietzsche, al animal por esa vida, quizás aparentemente feliz o que imaginamos como feliz. Esa forma de vida ahistórica, donde el animal no sabe fingir ni ocultar nada porque aparece como es en su totalidad, ahí no siente peso el animal, no siente peso de su pasado, de las generaciones anteriores, el peso de los valores, de las creencias. El animal vive ese presente constante donde satisface sus necesidades más básicas y podríamos llegar a pensar que es feliz. Una felicidad que solo puede ser envidiable por el hombre, que es constantemente atormentado por su pasado personal, pero también el hombre es atormentado por su pasado histórico.